para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. De esta manera, damos inicio a la actividad. Que la disfruten. Buenas tardes, bienvenidos a este especial evento junto con el escritor colombiano Marco Robayo. Desde Librimundi estamos conscientes de la importancia de generar espacios que promuevan la cultura y del rol que cumplen los libros en el mundo y sobre todo en el núcleo familiar. Una vez más, el libro rompe barreras y no deja de tener su espacio, y qué mejor que en la Feria Internacional del Libro de Quito. Agradecemos a los autores por haber aceptado nuestra invitación y compartir con los lectores ecuatorianos, al editorial Grupo Editorial Planeta, que siempre nos apoya, y a los entrevistadores por su apertura. Quiero dar la bienvenida a Marco Robayo, quien nació en la ciudad de Bogotá a comienzos de la década de los 60. Desde muy pequeño se sintió fascinado por las letras y a los 9 años tuvo el primer contacto con el mundo literario. Adelantó sus estudios superiores de ingeniería mecánica en su ciudad natal y luego se mudó con su familia a la ciudad de Barranquilla, donde permaneció por 8 años. Fue allí precisamente donde se escribieron las líneas iniciales de su primera obra, El laberinto blanco, con el que dio comienzo a la creación de las historias que llevan consigo una enorme carga de drama, dolor, fortuna y esperanza. Con su novela El gran genocidio, Marco ha participado en conferencias y conversatorios en diferentes universidades colombianas y actividades literarias como las ferias internacionales de Bogotá, Miami y Guadalajara. En la actualidad, el escritor está radicado en la ciudad de Dallas, Estados Unidos, donde vive con su familia. Por otro lado, tenemos como entrevistador a Alexandre Muñoz, poeta colombiano, que reside en Ecuador, gestor y activista cultural con la formación humanística y amplia capacidad de liderazgo en procesos y proyectos de formación de públicos y de espacios para la promoción de la lectura y escritura. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Caldas y cuenta con publicaciones en medios impresos y digitales nacionales e internacionales, y ha obtenido distinciones en certámenes de escritura. Se ha desempeñado como gestor cultural del Festival Café Libro de Carchi en 4 versiones, promotor de lectoescritura en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo del Carchi, coeditor en Mango Beach Ediciones, y actualmente se desempeña como mediador de la lectura para el Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra del Ministerio de Cultura y Patrimonio, vinculado por la OEI en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo del Carchi en Tulcán, Ecuador. Antes de iniciar el evento, quisiera recordarles que el libro del autor pueden encontrarlos con el 25% de descuento en el stand de Librimundi o directamente en nuestro sitio web en www.librimundi.com. Estimado Marco y Alexander, muchas gracias por estar aquí. Es un honor tenerlos aquí en la casa de Librimundi. Y bueno, es todo suyo en la pantalla. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Marco. Alexander, muy buenas tardes. Gracias, Fátima, por la invitación. Bueno, aprovechemos entonces para enviar un saludo muy especial a los amigos lectores que están muy pendientes de toda la agenda programada para la Feria Internacional del Libro de Quito, que en esta ocasión es virtual en este año 2020. Y aprovechemos también para saludar a los lectores que ya conocen la obra de Marco Robayo, a los que ya tuvieron el chance, la oportunidad de acercarse a sus publicaciones. Hoy tenemos previsto un diálogo con Marco para que todos ustedes puedan conocerlo a él y específicamente a su obra. Tenemos un libro del cual vamos a hablar que es muy pertinente para nosotros en América Latina. Se trata del Gran Genocidio. Marco, buenas tardes entonces. Buenas tardes, Alexander. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento y agradecido de estas grandes oportunidades que nos da la vida y el mundo de la literatura, toda vez de que cada lectura que hacemos pues nos va construyendo más, nos va permitiendo tener una visión de mundo un poco más amplia y nos va permitiendo tener puntos de encuentro entre amigos para tener temas de diálogo, de discusión. Yo quiero empezar, Marco, hablando del Gran Genocidio por el comienzo. El comienzo del libro que publica Planeta
inicia con una brevísima relación de la destrucción de las Indias, hecha por Fray Bartolomé de las Casas, que tú reseñas e incluyes en esta obra. ¿Por qué tomar ese referente, Marco? Sí, Alexander, me pareció pertinente el que fuera un monje español de la época quien nos pusiera en ese panorama, nos pusiera en el escenario de lo que estaba sucediendo en América en ese momento. Entonces él nos traslada de alguna manera, nos lleva a ese sitio, nos empapa de la situación. Él como español no se tapó, quizá no se puso una venda, no nos puso una venda a todos nosotros ocultándonos de lo que estaba sucediendo. Él protegía mucho la parte indígena. Él trató de que ese fenómeno que se dio en un principio, se conoció como la encomienda, que no era otra cosa que la esclavitud de los indígenas, acabara. Y para eso se valió de esos escritos de documentación que le mandó al rey de la época para que se acabara ese fenómeno, pero sin saberlo, sin quererlo, él dio de pronto una posibilidad para que se abriera una puerta, esa puerta que se abrió a la esclavitud de los afroamericanos, de los esclavos africanos. Así es, Marcos, Marco, y si me lo permites, yo quiero leerle unas pocas líneas a nuestros amigos que están atentos a estas redes y a la transmisión de las actividades de la feria. Esta breve reseña que hace Marco de la relación de la destrucción de las Indias inicia así. Los cristianos con sus caballos y espadas y lanzas comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños y viejos, ni mujeres preñadas ni paridas, que no desbarrigaban y hacían pedazos, como si vieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Es una descripción un poco descarnada, visceral, ruda, del acontecer de lo que posteriormente sería América, que en su momento fue el escenario del gran genocidio y lo que le da el motivo a nuestro amigo escritor Marco Roballo de componer esta gran obra, esta novela, que cumple una función súper importante y es que se convierte en una novela histórica. ¿Por qué una novela histórica para contar el gran genocidio, Marco? Quise hacer una novela histórica y no una novela que tuviese que ver todos los implementos solamente históricos, dado de que hay espacios que se pierden, hay intersticios que tienen que ser llenados por esa ficción, es en la que trabajamos los autores. Consideré pertinente documentarme en los archivos generales de la Nación en Colombia, en México y en el Archivo General de Indias en Sevilla, España, para poder tomar parte de esa historia, entenderla y poderla poderla plasmar eficientemente en una novela, trayendo todos los elementos que podían constituir, podía llevarnos a nosotros a ese 1500, a 1600, desde la actualidad, con los ojos de contemporáneos, podernos trasladar a esa época. Y creo que se logró en la novela, se puede de pronto respirar toda esa esclavitud que había, las enfermedades, la viruela, la barbarie que fue de pronto introducida por los conquistadores. Era lo que se estaba buscando, para poner de plano un elemento que no se puede desconocer, como lo es el genocidio americano. Gracias, Marco. Definitivamente de eso se trata. Estamos tratando de hilar poco a poco la construcción de esta obra, cosa de que nuestros amigos lectores, tanto en Quito como en todo el territorio nacional ecuatoriano, se decidan a ir a buscar los espacios de Mr. Books y de Libre Mundi para poder adquirir esta novela, que sé que van a disfrutar mucho con su lectura, toda vez de que les va a permitir hacer unos saltos en el tiempo, pasar de este tiempo presente, cercano en el que nosotros vivimos,
y retroceder más de 300 años. Y volver al presente y volver al pasado, y en esos ires y venires nos damos cuenta de que esta historia, de esta novela que nos comparte Marco Robayo, trata de un hecho fundamental, y es que en América hay una historia que no ha sido contada aún, que Marco, a través de este ejercicio novelado de la historia, nos presenta a nosotros una cercanía, nos brinda una mirada de eso que le pasó a los nativos. Me refiero a los indígenas que se quedaron sin tierra y sin familia, a los que desaparecieron, a los que simplemente terminaron por ser diferentes. Esta novela, El Gran Genocidio, tiene varios momentos, como les he mencionado, amigos, y en estos momentos cambian los protagónicos. En el presente el protagónico es Samuel, un abogado. ¿Por qué un abogado, Marco? ¿Por qué no coger un profesional de otra área? Samuel Piracún es un abogado descendiente de los indígenas. Él es de la población muisca y es un actor fundamental dentro del conflicto que están dirimiendo hoy en día los indígenas y que tratan de traer a colación quejándose ante el mundo por los desmanes que según ellos ocasionó la corona española en América desde la conquista y después de ella. Entonces, ¿quién mejor que esta persona que conoce de leyes, que se siente apoyado por la comunidad y que quiere mostrarle al mundo ese derecho ancestral que les fue cercenado a ellos y exponerlo a la comunidad internacional? Por eso el abogado, por eso Samuel Piracún. Gracias. Es evidente que la historia nos va contando por qué él en particular, y también nos va contando por qué esas personas que se vinculan a Samuel a apoyarlo en el proceso, un equipo interdisciplinario, donde hay antropólogos, sociólogos y otro tipo de personas dentro de la comunidad, incluidos las comunidades indígenas, son las que permiten que se vaya construyendo un relato de la memoria. Pero ¿por qué nosotros tenemos que escribir un relato de la memoria 500 años después para recordar algo que debiera de permanecer indeleble en nuestra memoria, Marco? ¿Por qué tuvimos la necesidad de que un escritor nos novelara esta historia y nos permitiera ver lo que políticamente correcto no se ve? Porque desafortunadamente no tenemos memoria histórica en nuestros países latinoamericanos. Hemos dejado un poco a un lado esas raíces que debemos que mostrarle al mundo. Estamos de pronto más inclinados a mirar las series de televisión que nos muestran las historias de las monarquías europeas, del zarismo ruso o incluso de la independencia norteamericana, pero no volteamos los ojos a nuestras raíces, a todo lo que nos sucedió. Nosotros también tenemos una riqueza histórica muy interesante y parece que no le hemos dado la importancia necesaria. Por ejemplo, si nos vamos a remitir a 60, 70 años atrás, la Segunda Guerra Mundial, vemos que el genocidio nazi fue muy importante. Hablamos de 5 millones de judíos que fueron exterminados y tomando esa referencia se han hecho cientos de películas. En Hollywood se han escrito cualquier cantidad de libros al respecto, respetable. Como también es respetable nuestros 90 millones de indígenas. Estamos hablando de 5 millones de judíos, estamos hablando de 90 millones de indígenas que desaparecieron durante el proceso de la llegada de los españoles y durante 3 siglos. Entonces, ¿por qué no darle la importancia a esos 90 millones de personas? ¿Dónde comienza el compromiso? Casi siempre culpamos a los gobiernos de que ellos son los que deberían tomar cartas en el asunto, pero el compromiso nuestro, ¿dónde está? Nosotros también tenemos que hacer alguna parte, exteriorizar eso. Si te das cuenta, Alexander, en los últimos años, para cuando tenemos la fecha conmemorativa del 12 de octubre, hay grandes manifestaciones como las que acaban de suceder hace un mes y medio en Chile por la comunidad mapuche, en Colombia por las mingas indígenas que están tratando de manifestarse abiertamente, de decir,
tenemos voz y tenemos rostro, queremos que nos escuchen, queremos decirle al mundo que hemos sido vilipendiados, tratados peyorativamente y queremos tener ese resarcimiento del mundo con nosotros. Una muestra de ello es el hecho de que están tumbando estatuas en Popayán, en Bolivia, están colocándoles algunas vestimentos, algunas vestiduras de lo que se conocen allá como los cholos, que colocan un sombrero, una ruana y unas cosas así, porque ellos quieren que se humanice un poquitico más esa tragedia que ellos están sufriendo y por la que han pasado por muchos años. Entonces yo creo que nosotros como escritores podemos ser voceros de esa parte que ellos están reclamando y darles a conocer al mundo de que ellos existen, de que están ahí y mirar qué tan cierto es de que fueron ellos, los españoles, los que trajeron, crearon de pronto ese genocidio. ¿Sí es cierto? O de pronto eso está atribuyendo a la leyenda negra que le están endilgando al pueblo español. Entonces, como poner los dos puntos de vista, el punto de vista español, el punto de vista indigenista, y que el lector se acomode a la mejor circunstancia. ¿Cuál es la que le parece que es la versión más valedera? Y ahí en ese concepto es que estamos tratando de traer. Pero así como esta historia de indigenismo, de genocidio, de esclavitud, hay muchas historias que tenemos nosotros y nuestra riqueza cultural es enorme, Alexander. Nuestras artesanías, la música de nuestros indígenas, todo eso, yo creo que es el momento de que le demos impulso, de que lo saquemos y ya dejemos de mirar un poquitico más a Europa y que Europa comience a mirar más hacia nuestra comunidad latinoamericana. Así es, Marco. Bueno, nuestros amigos que están atentos a la transmisión y los que la verán en diferido posteriormente, se preguntarán, bueno, ¿y de qué va la novela? ¿Se trata de una denuncia? ¿Se trata de un reclamo? Bueno, realmente esto es una obra literaria con un componente histórico muy fuerte, muy estudiado, muy ceñido a la ciencia histórica. Y lo bonito que quiero resaltarle a los amigos que les puede interesar conocer a profundidad su historia, tener un conocimiento más amplio de su identidad, es que puedan leer El Gran Genocidio de Marco Roballo, porque vamos a empezar leyendo esta historia no en un presente que reclama una injusticia, sino en un momento intermedio de este tiempo de acompañamiento de la colonia, a las transformaciones sociales que han tenido nuestra América, y más o menos por allá en 1700 empieza a contarse esta historia con un súbito desastre, y es un desastre descomunal dentro de un punto de vista económico. Es decir, sucede que Marco Roballo cuenta la historia también, no solamente de unos españoles que vienen y asesinan, y masacran, y violan, y despanzurran y quitan tierras, sino que también cuenta un hecho que es definitorio para poder marcar un antes y un después en esas relaciones entre América y España, y es el hundimiento de un galeón. ¿Qué galeón es ese que se hunde, Marco? Cuéntale un poco a los amigos lectores que pueden interesar. Sí, dado todas las circunstancias de lo que lo que sucede en América, habría que buscar ese punto de partida. De pronto, ¿qué podría incitar a que la gente ya no aguantara más esta situación de conmemoración de cada 12 de octubre, de que España no se manifestara al respecto? Entonces habría que buscar un elemento. ¿Ese elemento qué fue? El galeón San José, el santo grial de todos los barcos de los galeones españoles que yacen bajo el mar. Un pecio que se cree que tiene más de 12.000 millones de dólares en oro, perlas, esmeraldas y plata. Entonces, ese momento cuando en el gobierno anterior, el 2015, en diciembre del 2015 se dice, hallamos el galeón San José, el primero en pronunciarse al respecto fue el gobierno español. Entonces, ese fue el elemento que sirvió como la cereza en el pastel para que este abogado dijera, ¿cómo así? ¿Por qué ellos, después de todo lo que ha sucedido, siguen reclamando como propio este galeón San José? Entonces, ahí comienza la historia, donde
¿Qué era el galeón San José? ¿Qué representaba el galeón San José? Por los años de 1700, cuando muere Carlos II, él deja como delegado para la corona al nieto de Luis XIV, que era el rey galo en ese momento, el rey francés, era el hijo del delfín de él. Y lo deja a cargo porque no tenía sucesión, él no tuvo hijos, no tenía nadie, pero eso representaba una gran guerra entre Inglaterra, Alemania, Austria, Bélgica y Portugal contra España. Entonces España vio que si entregaba el poder a los gobernantes austriacos, que él era de los Austrias, si le entregaba eso, se podía disolver lo que hoy en día se conoce como España. Y él no quería que España se disolviera. Encontraba que habría una unión siempre y cuando quedara en manos de los franceses. Por supuesto, eligen al nuevo rey, un francés, el primero de los Borbones, Felipe V, y él se toma ese poder por sucesión que le entrega el rey, pero eso desata una guerra, la famosa guerra de la sucesión, que comienza por esa época, por 1700. En 1706 él manda los barcos. ¿Por qué? Porque él no tiene dinero ya para poder soportar esa guerra. La guerra está acabando con todo el dinero que tiene la monarquía, entonces él necesita que se haga, que se lleguen todos estos recursos. Llegaban recursos constantemente, pero ese recurso que él estaba esperando, el que iba en el galeón San José, el que iba a ir en el galeón San José, por cierto, era el primer viaje que él hacía a tierra americana, era el más grande que se podía tener historia. ¿Por qué era el más grande? Porque iba a recaudar, iba a recoger los impuestos de 10 años del virreinato del Perú. El virreinato del Perú, el virrey había muerto, no había podido mandar todo este oro, tuvieron que esperar que llegara el nuevo rey, Casteldorio, que fue el que reemplazó a este virrey, que él hiciera toda la recolección de este oro y lo mandara a Panamá. Y desde Portobelo, colocarlo en el galeón San José, que había estado esperando por 2 años en Cartagena, para llevarlo a España, a Cádiz. Ahí es donde comienza la historia. ¿Qué pasó con ese galeón San José? El galeón San José comenzó a recoger todo lo que había ahí, la feria de Portobelo, de lo del virreinato del Perú, esmeraldas y perlas del Caribe colombiano, de Cartagena, de Colombia, y él iba cargado con todo esto. En el momento de su hundimiento iba con 600 personas. Pero cuando se hunde el barco, ¿qué sucede? Que comienzan a reclamarlo. El primero, como te digo, que comienza a reclamarlo es España. ¿Por qué? Porque ellos habían suscrito, España y varios países en el mundo, una ley que se llama la Ley Pabellón, que dice que cualquier barco que se hunda pertenece a la bandera, al país, a la bandera del país que tenga en ese momento del hundimiento. España la tenía, pero España no contaba con que 3 países vayan a firmar la Ley Pabellón, como fue uno de ellos. Colombia, Japón y Estados Unidos no firmaron esa ley. Colombia, ¿por qué lo hizo? Concretamente porque Colombia es el que más pecios tiene en su plataforma continental. Entonces ellos no iban a firmar eso porque sabían a qué se van a tener. Pero no solo España fue el que reclamaba. España no por la Ley Pabellón, Colombia porque estaba en su territorio, en su plataforma continental, porque tenía perlas, porque tenía esmeraldas. El virreinato del Perú, también lo que es Perú y todos estos países que hacían ese gran virreinato, que era lo más grande que había, Ecuador, Bolivia, ellos también reclamaban porque ahí era donde era ese oro de 10 años de impuestos que ellos entregaron, que se fueron por Panamá. Pero también Panamá reclamaba porque ahí se hizo la feria de Portobelo y de ahí salieron bastantes impuestos y bastante dinero que salieron al barco. Pero faltaba uno más. ¿Quién? Una empresa de cazatesoro norteamericana que en su momento fue contratada por Belisario Betancourt en 1984, si no estoy mal, para que ellos trajeran y buscaran la geolocalización del barco, dónde estaba. Ellos dieron unas coordenadas, supuestamente, y el gobierno anterior comentó de que las coordenadas no correspondían a donde está realmente el barco. No se sabe a ciencia cierta si es así o no es así. De todos modos, hay demandas de la SSA, que es la compañía norteamericana, la Sea Search Armada,
que está demandando al gobierno colombiano para que respeten y que les paguen el 50% de lo que hay en el tesoro, porque ellos asumen que eso es de ellos, algo que es patrimonio cultural que de ninguna manera podría entregarse como pago. Ellos reclaman el 50%, España reclama también el tesoro, Colombia dice que no lo entrega, entonces es un litigio internacional que va para largo. Entonces ese es el punto de partida del libro, lo que pasó cuando se hundió y todo lo que eso repercutió. De hecho, el Galeón San José es un barco del que mucha gente ha hablado, el mismo Gabriel García Márquez en su novela menciona también eso como un mito, de que si en realidad sí se había hundido el barco, que si sí había existido y si era tal la magnitud del tesoro que llevaba. Hoy nos estamos dando cuenta de que sí era real, que está ahí, pero no sabemos si se va a rescatar, si no se va a rescatar, y si se rescata, ¿qué va a pasar con él? Así es, Marco. Bueno, eso es una novela que está en construcción en este momento, efectivamente, lo que está sucediendo desde el punto de vista de la realidad, desde el punto de vista legal, en torno a todos los actores involucrados en esta reclamación del contenido del Galeón San José. Pero hay una cosa bien interesante que quiero contarle a los amigos amantes de la lectura, y es que la novela como tal, El Gran Genocidio, si bien estos elementos históricos ceñidos al rigor, pues también tiene unos elementos ficcionados que le permiten a la historia transcurrir con una naturalidad y con una facilidad de lectura que es totalmente recomendable, que incluso esta lectura se puede hacer en familia, con los más jóvenes, de modo que las nuevas generaciones empiecen a tener en sus imaginarios todo este acervo cultural que viene acompañando el territorio americano desde la llegada del hombre blanco y que ha permitido no solamente esta situación de conflictos y de querellas por reclamaciones, sino también la posibilidad de que surjan las relaciones afectivas, de que se desenvuelva la humanidad tal como es, no necesariamente desde el punto de vista puritano o perfecto, sino desde el punto de vista humano, donde los protagonistas pueden sentirse víctimas del amor, del deseo, pueden saberse inmiscuidos en intrigas, en infidelidades, en amenazas, pero sobre todo en riesgo vital. Y ese riesgo vital es una maravilla que ustedes pueden percibir en la lectura de esta novela, que se acerca a 300 páginas, en las cuales ustedes podrán, como les digo, hacer esos saltos en el tiempo, pasar de un presente cercano, el presente cercano de la novela está figurado por ahí en el 2000, y el pasado presente también de la novela está por allá rondando en el 1700, y suceden cosas bien interesantes, como lo que le pasa a una polizona que llega a un barco, específicamente al Galeón San José, recién salen a tomar la ruta de Portobelo, y estoy hablando de alguien que para mí dentro de la historia me pareció bastante interesante su perfilación. Estoy hablando de la hija de Jean-Baptiste Ducasse, estoy hablando de esa mujer María que de alguna manera puede representar a muchas mujeres en la memoria que fueron víctimas de las circunstancias, pero también de una cultura que representaba una dominancia de lo macho sobre lo femenino, que presentaba también un uso y abuso no solamente del cuerpo, sino del ser mismo, y que definitivamente nos pone a nosotros en condición. Es algo bien interesante, Marco, y es que dentro de tu historia las mujeres tienen un papel preponderante. Es una antropóloga la que ayuda a Samuel, pero también
es una mujer la que llega al barco, y no son muchas las mujeres las que podían estar en los barcos en aquel entonces por los temas de la salubridad y de la utilidad de tener a una mujer dentro del barco, pero las muestras, y eso nos permite a nosotros no solamente viajar en el tiempo, sino también darnos cuenta de lo que le sucedía a las mujeres, independientemente de que fueran blancas o no. ¿Por qué hablar de la mujer también en el gran genocidio, Marco? Para mí siempre ha sido muy importante la situación real de cada época, y no podemos de pronto minimizar lo que sucedió o lo que sucedía en cada travesía que hacían los barcos desde Cádiz, por lo general, aquí a La Habana o aquí a Cartagena o a cualquier parte de América. La mujer siempre, Alexander, como lo habíamos comentado creo en una charla anterior, han llevado la peor parte en todo lo que tiene que ver con la humanidad. Desafortunadamente nunca se le ha dado el carácter y la posición que tiene la mujer en el mundo. Ha sido, digamos, los barcos, todos los barcos que salían por lo general eran sitios donde siempre se presentaban violaciones. Hubo mucha violación, hubo mucho elemento de este tipo. Por decir algo, todas las mujeres africanas, la mujer africana en los barcos y a los niños eran a los únicos que se les permitía estar o salir a la borda por algunas horas en el día. A los hombres africanos que los tenían con grilletes en los pies únicamente les permitirían máximo 1 o 2 horas de sol, y luego volvían a sitios donde ellos apenas cabían, eran espacios de medio metro por medio metro, y ahí tenían que estar ellos, ese era el sitio para ellos, ellos morían de hacinamiento, pero la mujer tenía un trato especial, era el trato de poder estar allá, pero eso no era gratuito, ellas también se convertían en las esclavas sexuales de todos los marineros, de los oficiales, de toda esta gente. El ser negro era siendo negro era un precio alto que se pagaba por esa condición, pero ser mulato también lo era. Los españoles apetecían mucho de la mujer mulata y las hacían sus esclavas también sexuales, las subyugaban, las violaban y las llevaban en los barcos cuando ellos querían hacer esto. Se habla de que José Fernández de Santillán, el capitán del barco cuando se hunde el galeón San José, fue uno de esos personajes arbitrarios que tenía muchas mujeres y era tremendo el capitán, según lo comentan. Y él, pues a pesar de estar casado con una mujer en España, él tenía muchas aventuras y estaba involucrado en muchos líos de faldas. Por eso cuando ve a María Tamayo, nunca se imaginó de que ella era hija de una persona que tenía mucho poder, que era su hija bastarda y que en determinado momento iba a tener que confrontarlo y darle explicaciones de por qué él había tomado, se había tomado de violar y esclavizar a María Tamayo, que era libre, pero en ese momento por su condición de ser mulata y de ser mujer, cayó bajo las garras de ese señor y se convirtió él en su verdugo. Entonces siempre es el papel en la actualidad de la mujer, la antropóloga, la historiadora, si te acuerdas de Teresita, la otra persona que también tiene un papel importante en eso, son personajes que marcan un hito dentro de la historia de la novela, porque ellos en determinado momento empujan a Samuel Piracún cuando él se siente derrotado, que dice, no, yo creo que esto no va a trascender, yo creo que esto no va a pasar, yo creo que esto no va a tener feliz término, y sin embargo ellos lo apoyan. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotros vivimos hoy en la sociedad. Siempre he temido de que nosotros, incluso hoy en día, no solo desde el comienzo de la humanidad, sino en pleno siglo XXI, todavía estamos vilipendiando a la mujer. Hay mucha misoginia, hay mucho feminicidio, hay mucha cosa en la cual nosotros deberíamos tomar parte y hablar para que eso se acabe, para que se termine eso. Eso no solamente lo manifiesto en el gran genocidio, sino si tú lo ves en toda mi obra, en todos mis libros, siempre trato de darle ese papel a la mujer para resaltar
de que ellas no están solas, de que personas como tú, como yo, estamos aquí y que queremos y creemos en ellas. Bueno, antes de ingresar al nudo de esta historia, que es un momento bien interesante, y es la batalla, a mí me parece bien importante ese hecho histórico, una batalla en la cual se desencadena pues el hundimiento del galeón San José y pues el pretexto de novelar esta historia. Antes de entrar en ese detalle, yo sí quiero hablar sobre las mujeres del presente de la obra, y es que ellas de alguna manera resignifican el poder de la mujer. Yo me quedé con una imagen muy positiva de Teresita, hasta el punto de que finalmente ella es la que confronta a Samuel a la hora de que él de alguna manera duda de las posibilidades que tiene su proyecto, su sueño, su empresa de hacer una denuncia. Él piensa en la Suprema Corte, pero ella piensa en la Haya, ella piensa en otros escenarios un poco más allá. Y aquí es donde yo quiero plantear algo bien fundamental, y es esa visión que tú nos muestras de la mujer contemporánea, una mujer profesional, una mujer agalluda, una mujer con la capacidad de hacer equipo, de ser apoyo, como siempre lo ha sido la mujer para el hombre, pero que aparte de eso, con ambición, pero no la ambición desmedida del tener, sino la ambición de resignificar la historia, de resignificar la identidad y la memoria de un pueblo americano y un pueblo colombiano, en este caso particular, que ha sido violentado por muchos siglos, y que hasta la fecha, de alguna manera, siguen estos rezagos de violencia, ya no desde el punto de vista del colonial, del vasallaje del colono, sino desde un punto de vista más de competencia de mercado, de competencia de oportunidades. Sin embargo, allí está la mujer en su obra mostrándonos la importancia que tiene la mujer. Así que invitadísimos todos a tener esa mirada de lo femenino dentro de esta obra del gran genocidio que nos plantea Marco Robayo, y que les invitamos a todos ustedes a adquirir. Se los aseguro, es una lectura que les envolverá y que les va a permitir a ustedes crear en sus propios imaginarios esos escenarios que nos plantea Marco, como el escenario de la batalla. Nosotros, los ciudadanos de este tiempo, hemos ido a un cine. Lo más común es ver batallas en tierra, donde hay armas de fuego, de una reacción inmediata, muy rápida, donde no hay que ni siquiera que estar viendo al enemigo, sino que puedes utilizar un arma que puede con una mira dispararle a la distancia y evitar riesgos. Pero tú en el Gran Genocidio nos cuentas una batalla marítima, una batalla que por demás da detalles como la ubicación que debe de tener un barco para poder atacar al otro en distancia de metros, porque si no, la artillería no sería efectiva. Esta batalla evidentemente sucedió. ¿Cómo te planteaste, Marco, contar este hecho histórico de una manera que no fuera simplemente un hecho sucinto de relación de desavenencias y de circunstancias dolorosas de guerra? ¿Cómo hiciste para que a nosotros los lectores leer esta parte de la novela, La Batalla, pudiéramos no solamente verla, sino también de alguna manera entender las emociones que se surgen en un momento tan violento como el que se estaba dando? Sí, Alexander, hubo mucha documentación, leer varios libros que tratan del tema de lo que es los barcos que se movían en la época y cómo hacían, cómo eran ese viaje de Cádiz a América, cómo lo hacían. Joseph Conrad fue un escritor que abordó mucho el tema y me sirvió. ¿Por qué? Porque él manejaba la esclavitud y mostraba lo que pasaba en África y cómo llegaban aquí a América. Entonces eso me dio a mí muchas pautas, muchas ideas de cómo podía manejarse esos barcos esclavistas, cómo llegaban y cómo era todo ese consenso. Ya luego me tocó también comenzar a aprender algo de esa parte marítima.
soy ingeniero mecánico, pero no desconozco un poco lo que es la parte de un barco. Para ello, me hice un periplo, fui a Barcelona. Allá en Barcelona hay un barco, un galeón, que lo tienen en exhibición y que le muestra a uno cómo era esa situación, esa época. Claro, en la comodidad del siglo XXI. Fui allá y estuve por todas las partes del barco. Estuve en la borda, estuve en las partes de abajo del barco y te cuento que fue fascinante porque en mi mente recreaba yo todo lo que estaba sucediendo, veía, porque ahí colocan o ponen exactamente qué era lo que había en esa época, no ponen cosas que no existieran en la época. Entonces uno se da cuenta que sí, en realidad ellos viajaban en unas condiciones bastante extremas. Tuve esa oportunidad de ir allá, también en cierta oportunidad que estuve en Cancún, también subí en un barco de estos, ya con movimiento y ya mirando de pronto cómo era ese pensamiento de los piratas, de los filibusteros, corriendo por el barco, levantando velas, subiendo por las jarcias, todo ese tipo de cosas. Pero me tocó documentarme y fue un aprendizaje que ya cuando lo tuve claro, quise compartirlo con todos en el Gran Genocidio. Excelente, pues a mí me parece, Marco, que ese aprendizaje se logró muy bien porque leer la batalla es un momento maravilloso dentro del tiempo de la novela porque nos pone en condición y obviamente es lo que nos da el pretexto para poder pasar a la noticia y a los hechos que se desarrollan en el presente contemporáneo nuestro. Bueno, me anuncian, Marco, que tenemos algunos amigos que nos han estado viendo y que tienen unas preguntas que quieren hacerte, formularte. Entonces vamos a dar opción a que esas preguntas se te compartan y tú les des respuesta. ¿Listo? Por supuesto. Muchas gracias, Marco y Alexander. Como dice, vamos a dar paso a las preguntas y yo tengo algunas, acá voy a leerlas, ¿sí? Bueno, dice la primera, ¿faltó un Bartolomé de las casas estadounidense? ¿Cómo? Faltó un Bartolomé de las casas estadounidense, norteamericano. Sí. Yo me atrevería a decir que sí, digamos, la parte norteamericana, los indios norteamericanos, desafortunadamente corrieron la misma suerte que los latinoamericanos. Incluso, si nos vamos a la historia reciente, el presidente Jackson, cuando hizo la famosa travesía de las lágrimas, que trató de congregar a todos los indígenas norteamericanos en un solo sitio, en la parte sur de Oklahoma, lo hizo durante una época de invierno y murió mucho indígena tratando de atravesar el país para llegar allá. Por otro lado, también está documentado de que cuando trataban de persuadir a los indígenas de que se localizaran en un solo sitio, algunos de los oficiales norteamericanos, ingleses, en este caso, los contagiaron con viruela, colocaban las cobijas que estaban en los hospitales contagiadas de viruela y se los daban a los indios para que ellos se contagiaran. Eso fue una de las grandes matanzas que hubo en los Estados Unidos y yo creo que sí, de pronto por la misma condición de que no se recibieron esos monjes como jesuitas o monjes católicos que llegaban a nuestras tierras latinoamericanas en Estados Unidos, dado de todo lo que sucedió con lo de Enrique VIII y el cambio de pronto de esa religión a una religión protestante y a otro tipo de religiones, no permitían como el ingreso de estas personas que ayudaran a los indígenas y trataran de darles una mejor oportunidad de vida. Entonces yo creo que sí, no hubo ese mismo asentamiento que tuvo Fray Bartolomé de las Casas para poder manifestar lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Muchas gracias, Marco, por esa respuesta interesante. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿considera que en la actualidad, a pesar de vivir en el siglo XXI, el colonialismo sigue vigente? Sí, creo que han cambiado los nombres. Es como hablábamos recientemente con una entrevista que tuve con un amigo escritor español, de que las cosas han cambiado de nombre. La esclavitud como tal ya no se considera esclavitud. Ha cambiado
de pronto el nombre, digamos, la forma como se explota en este día, digamos, al ser humano. Y en todos los contextos, puede llamarlo trata de blancas, abuso infantil, todo ese tipo de cosas nos muestran que hay un marco infinito de las cosas, lo que está pasando. La parte de lo que está sucediendo ahorita, si lo podemos llamar colonialismo, de alguna forma son explotaciones de algunos países más desarrollados a los que están menos desarrollados. O sea que siempre existe un dominio claro entre algunos elementos de la sociedad, en esta sociedad mundial. Espero yo que, y creo, confío que en la parte de la globalización esto va a ir cambiando con los años. Ojalá que sea así, ¿no? Ojalá pueda ir cambiando con la globalización un poco. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué espera que pase con el galeón y sus contenidos cuando se rescate? Bueno, esperaría que no vaya a suceder lo que tenía planeado el gobierno anterior, que era entregar la mitad de lo que había en el galeón a algunos cazatesoros. ¿Por qué? Porque eso es patrimonio histórico, es patrimonio de la humanidad. Nosotros no podemos darle un factor, un valor económico a esto. Es cuantioso su valor moral y su valor para el patrimonio de la humanidad. Entonces, yo creo que el mejor panorama que le podía suceder al Galeón San José es que todo esto se tome y se coloque en un museo. Escuché que en algún momento se quiere hacer un museo en Cartagena de Indias, que es ciudad por excelencia donde estuvo el Galeón esperando por 2 años para salir. Y qué bueno que tener un gran museo, un museo donde se puedan poner todas estas piezas, donde la gente llegue y vea todo lo que había, comparte no solamente el conocimiento de esa parte de oro y esto, sino también de las cerámicas y de todas las cosas que habían ahí. Habían elementos que a mi juicio son muy interesantes de ver. A ver, vamos a la última pregunta por cuestiones de tiempo y dice, Marco, ¿qué opina de la exclusión y negociación moderna? En nuestro país el Estado se define como intercultural y pluricultural. Sin embargo, nos cuesta reconocernos a los pueblos originarios y hacer visible los autocolonialismos. Sí, yo digo que de que exista y siga sucediendo ese fenómeno de la misoginia, ese problema difícilmente va a tener un fin. Somos nosotros los encargados de darle fin a eso, no siendo parte más de ese contexto de exclusión, cuando hablamos de la mujer. ¿Por qué? Porque todos somos seres iguales. Es triste ver, digamos, no solamente en la comunidad latinoamericana, aquí también en Estados Unidos, cuando hay un cargo de importancia en algún sector gubernamental o privado, que si se va a ofrecer un trabajo, sea cual fuese este, si se lo ofrecen a un hombre, se lo pagan mejor al hombre que a la mujer cuando tienen que desarrollar la misma labor. No debe ser así. Yo creo que somos los llamados a aportar algo de nosotros, no a dejar eso solamente a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer está cargando con ese peso desde hace mucho tiempo. Ellos han tratado de luchar, ellas han tratado de luchar, incluso si tú te acuerdas cuando subió aquí a la presidencia hace 4 años, hace un poquitico menos de 4 años, Donald Trump, se formó un grupo de mujeres en las cuales ellas lo abusaban abiertamente de abusos y de cosas que él había hecho. ¿Qué pasó? No pasó nada. No pasó nada. Entonces, ¿qué debió hacer en ese momento? Respaldar a la mujer, respaldarla en todos los estamentos. Todos los estamentos están detrás de ellas y apoyarlas, pero siempre ha existido ese problema de que las leyes se hacen y favorecen solo al hombre. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente están hechas por el hombre. Esa es una realidad en la que tenemos que, creo que como mujer, seguir luchando y no vamos a poder sola, sino es un cambio cultural y también con el apoyo obviamente de los varones, ¿no? Entonces, es algo que requiere de mucho tiempo, pero esperemos que podamos tener la igualdad de género en ese sentido un poco. Por cuestiones de tiempo, me encantaría poder seguir hablando por estos temas históricos, pero obviamente no podemos, tenemos que dar paso a otros eventos, así que no sé, Alexander, si tú tienes algo más que decir al público antes de cerrar el evento. Bueno, yo quería cerrar, gracias, agradeciendo esta oportunidad y señalando que esto que Marco Roballo ha hecho, que es escribir una novela histórica sobre el gran genocidio, sobre este hecho de un descubrimiento de un continente entero en el mundo,
pues también tiene el acompañamiento de otros autores y también de otras personas. Recientemente, el 10 de octubre de este año, nuevamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pidió a la Iglesia católica y a la corona española que ofrezcan una disculpa a los pueblos originarios por todos los daños y las atrocidades causadas. ¿Tú qué piensas, Marco, de esta situación? Y con esta pregunta nos despedimos. Yo creo que difícilmente va a suceder de que ellos ofrezcan esa disculpa. Ya se ha tratado en varias oportunidades. De hecho, en determinado momento yo recibí una carta del presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, en donde él me comentaba, donde él me dice que gracias por el apoyo que el gran genocidio le da a su gestión, en la que él está pidiendo esa disculpa a los pueblos americanos, pero difícilmente va a suceder. Ya lo han tratado de hacer las comunidades incas, mayas, en el pasado, pero es difícil. De todos modos, esperemos, ¿no? Si el último de los Borbones, Felipe VI, en este momento se atreve a hacer lo que no hizo su padre. Entonces, a todos los invito a que vayan a la feria, compren el libro y que compartan un poco más de esa historia que no nos fue contada, ¿no? Y que tristemente sucedió hace tantos años. Sucedió hace tantos años, pero que no debe ser olvidada. Así que bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Gracias Marco, gracias Alexander por estar aquí presente en Librimundi. Ha sido un placer compartir estos casi una hora con ustedes dos. Y ojalá tengamos otra oportunidad para volvernos a ver y en otra feria. Esperamos que la siguiente vez sea presencial, pero de todas maneras ha sido un evento excepcional. Les esperamos mañana junto a Javier Vázquez a las 18 horas, igual aquí en Librimundi. Gracias, Fátima. Un abrazo y contento de estar aquí en la Feria de Quito por primera vez. A usted, Marco. Una excelente tarde a todos. Una excelente tarde. Okay.